Bueno, aquí también en cada una de las sesiones de Zoom hay que anotar su nombre completo y su campus en el chat para la estadística. Ya debió haberse publicado los links de asistencia ahí en tareas. Se los puse nuevamente, se los voy a estar poniendo ahí en tareas como una tarea para que ustedes puedan contestar estas encuestas, estos enlaces, para tomarlos en cuenta como la asistencia de la semana. Eso es como estoy tomando yo en cuenta. Y a esa asistencia, pues le asigno el 10% de su calificación total. Entonces se hace el promedio al final del módulo y pues, el que tenga toda la asistencia, pues obtiene 10 puntos. Vamos a continuar viendo ahí el video. Voy a tratar de pausarlo antes de que se termine esta clase. Igualmente, como les digo, si se nos va el tiempo, igualmente lo platicamos. Se va a poner la tarea del cuestionario y ahorita en un momento más se les explico cómo va a estar. Solamente nos hemos conectado 5. Se encargó, por favor, ahí su nombre completo y su campus en el chat de Zoom. De hecho, pues las combinaciones y las permutaciones está muy simple, hay que aplicar la fórmula, hay que conocer la nomenclatura, cómo se llaman las cosas, más que nada, y poder, pues ahora sí, asignar los valores a cada uno de los incógnitas o las letras para poder sacar los resultados en forma sencilla. Somos 8. Sigo compartiendo el video. Van el problema 6, si no me equivoco, son 10 en este video. Pero como les digo, pues lo explica muy bien para que ustedes tengan ahí esa información. Igualmente ustedes pueden anotar todas sus fórmulas, su formulario para que, pues en caso dado que lo requieran en parte de su formación, pues lo tengan a la mano ahí, ese formulario de probabilidad. Hago mi cámara porque si hay un poquito de falla. Ahí. Y continuamos con el siguiente ejercicio que dice: determinar de cuántas maneras se pueden formar equipos de 5 personas, que incluyan a 2 hombres y 3 mujeres. Si en un grupo hay 7 hombres y 8 mujeres, y además cualquier hombre y mujer puede incluirse. Bien amigos, pues para realizar este ejercicio debemos de tener bien claro de lo que son combinaciones y permutaciones. Y se las voy a escribir cada uno. Entonces, comenzamos con lo que son las combinaciones. Aquí no importa el orden en que aparezcan mis elementos. Por ejemplo, si ustedes se compran un helado y lo piden, por ejemplo, con los sabores, no sé, vainilla, chocolate y limón, no importa si ustedes, o más bien se los dan en diferente orden, al final va a seguir siendo el mismo helado con los 3 sabores.
Entonces aquí no importa el orden en que aparezca el sabor. Ahora para las permutaciones, pues aquí sí es muy importante el orden. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren abrir una caja fuerte y pues tienen una combinación, no sé, por ejemplo dicen, no, pues para abrir esta caja fuerte, la combinación es 1, 4 y 7. Pero si ustedes le escriben en otro orden, por ejemplo, 7, 4, 1, pues no la van a poder abrir. Por eso aquí sí es muy importante el orden en que aparecen los elementos. Y cuando se trata de esta cosa, decimos que es una permutación. Entonces, este problema que tenemos aquí se trata de una combinación y ahorita les voy a explicar por qué se trata de esto. Entonces, como aquí nos indica que queremos formar equipos de 5 personas y que éstas incluyan a 2 hombres y 3 mujeres, supongamos que ya elegimos un equipo en particular. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, el hombre 1 le llamé, por ejemplo, H1 y al hombre 2, H2. Y a la mujer primera que elegí le voy a llamar M1, después a la segunda mujer M2 y a la tercera M3. Entonces, fíjense bien, este es un equipo que yo formé justamente como me indica aquí, un equipo de 5 personas en donde tenemos 2 hombres y 3 mujeres. Pero, ¿qué pasa si el orden como yo las elegí es la siguiente? Si, por ejemplo, primero elegí al hombre 2, después a la mujer 1, después al hombre 1, después a la mujer 2 y después a la mujer 3. Si observan, no importa en el orden que hayan aparecido, siguen siendo exactamente los mismos hombres y las mismas mujeres. Y aquí podemos tener más variaciones de esto, pero al final va a seguir siendo el mismo equipo. Y esto lo que nos indica es que no importa el orden de aparición, al final va a seguir siendo el mismo conjunto. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí se trata de una combinación. ¿Y cómo vamos a resolver el problema? Pues a continuación les voy a explicar. Entonces, como queremos un equipo formado por 5 personas, voy a escribir 5 casillas que me van a representar las 5 personas. Y aquí queremos que 2 de las personas sean hombres. Por ejemplo, estas de aquí, las primeras. Y después las otras 3 sean mujeres. Ahora, lo que me están indicando aquí es que en total hay 7 hombres de los cuales yo quiero elegir a 2. Entonces aquí tengo 7 posibilidades. Y también me indican que tengo 8 mujeres de las cuales voy a elegir 3. Es decir, tengo 8 posibilidades. Es decir, yo tengo las combinaciones de 7 hombres tomados de 2 en 2 y acá tengo las combinaciones de 8 mujeres tomadas de 3 en 3. Y esto lo represento de la siguiente manera. Y por lo tanto, para calcular esto que tenemos aquí, pues voy a utilizar la fórmula de combinaciones que dice lo siguiente. Las combinaciones de n elementos tomados de R en R es igual a n factorial dividido entre la multiplicación de R factorial por n menos R factorial. Bien, pues voy a ir aplicando esta formulita para cada una de estas combinaciones. Y tenemos para la primera que es las combinaciones de 7 elementos tomados de 2 en 2. Y lo escribo. Y en esta tenemos que 7 es igual a n y 2 es igual a r. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, tenemos que esto es igual a n factorial, es decir, 7 factorial entre la multiplicación de r factorial, que en nuestro caso va a ser 2 factorial, entre la resta n menos r factorial. Entonces serían 7 menos 2, 5 y factorial. Ahora, en la parte de arriba, 7 factorial lo podemos escribir o es igual a 7 por 6 por 5 factorial. Y esto dividido, 2 factorial, pues es 2 por 1. Y voy a dejar por el momento escrito 5 factorial. Ya que aquí lo que va a pasar, como vamos a tener el mismo factor 5 factorial en el numerador y en el denominador, este se simplifica. Y ahora realizamos las operaciones en el numerador y en el denominador y nos queda en el numerador 7 por 6 son 42. Y en el denominador 2 por 1 es 2 y 42 entre 2 es igual a 21. Por lo tanto, las combinaciones de 7 elementos tomados de 2 en 2 es igual. ¿Sí se dieron cuenta de lo que hizo? Igualmente, podemos sacar todos los números, todo el factorial.
Aquí lo que Pues sí, hizo haz de fue, cuenta que lo que hizo fue un procedimiento para poder evitar pues el trabajo de multiplicar cada número y después dividirlo. así es. Sí, está muy sencillo. Sin embargo, igual, pues ya las calculadoras incluso traen para poder sacar el factorial Sí, directo. para sacar los factoriales. O sea, ya casi toda la calculadora científica trae la función para sacar el factorial directo. Entonces, ahí pues no nos afecta mucho porque pues realmente esto es para hacer los cálculos mentales, te está ayudando mucho con la simplificación. Pero si ya tienes una calculadora, pues lo haces directamente en la calculadora con el mismo esfuerzo también. Es igual a 21. Y lo escribo en este lado. Ahora voy a calcular las combinaciones de 8 elementos tomados de 3 en 3. Y en este caso lo que vamos a tener Pero es esto que solo se n va a ser aplica igual cuando a son 8. combinaciones, ¿no? Las permutaciones. Sí, aquí son combinaciones. Las permutaciones sí influye el orden en el que se pongan. Así es. Influye mucho el orden, como te lo explicó por ahí, en una combinación de una caja fuerte, pues primero tienes que poner un número, luego otro número específico y así sucesivamente. El orden en que pongas los números, pues te va a dar que puedas abrir la caja fuerte. Igualmente para otros detalles, ¿verdad? Que tienes que primero elegir una cosa y luego tienes que elegir otra cosa en ese orden. Cuando tú tienes que ser ordenado para elegir cada una de las cosas, pues lo tienes que hacer. A lo mejor en algunas recetas de cocina también se aplica, no en todas, porque hay ¿La veces contraseña de un teléfono? ¿Perdón? En la contraseña de un teléfono. La contraseña de un teléfono, por supuesto. ¿Sí? Tienes que elegir un orden específico de cómo tú pones cualquier elemento, puede ser letras, números, lo que tú quieras, pero debe ser el orden específico para que pueda darte el acceso, ¿no? Pues las contraseñas de todo, ¿verdad? De cualquier página que tú quieras entrar, de cualquier, del Facebook, etcétera, ¿verdad? Cualquier contraseña que tú emitas tiene que tener ese orden para que pueda ser la correcta. Entonces, las cuentas bancarias, o sea, todo ese tipo de cosas. Vamos a continuar viendo el video. Y r va a ser igual a 3. Y de nuevo, de acuerdo a esta fórmula de combinaciones, tenemos que esto va a ser igual a n factorial, es decir, 8 factorial, entre la multiplicación de r factorial, que en este caso va a ser 3 factorial, por la resta n menos r, es decir, 8 menos 3, que es igual a 5 y factorial. Y desarrollamos en la parte de arriba el factorial de 8. Y lo escribimos de la siguiente manera, va a ser 8 por 7 por 6 y aquí lo dejo por 5 factorial. Y esto entre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Y este otro factor lo dejo igual. Y esto lo hice así por lo siguiente. Pues si observan, en el numerador y en el denominador vamos a tener un factor en común que es el 5 factorial. Por lo tanto, este lo podemos simplificar. Ahora, también si observamos, en esta multiplicación que nos va a quedar es 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Y con el numerador también tenemos un 6 que va a estar multiplicando, pues también este se va a simplificar. Es decir, este... Sí, aquí también pues lo mismo, podemos simplificar el 6. Recuerden que es una división. Nosotros tenemos una fracción. Es una división y se está simplificando porque ya no ponen el factorial, ya no le siguen el 5 por 4 por 3, porque al decir 5 factorial y abajo hay un denominador igual que es 5 factorial, pues solamente se elimina. Sí, háganle cuenta que es igual a 1. Una división, cuando divides dos números iguales, pues es igual a 1. Es 1 sobre 1. Igual a 1. 6 se va a simplificar con este otro.
y solamente nos va a quedar la multiplicación de 8 por 7, que es igual a 56. Por lo tanto, las combinaciones de 8 elementos tomadas de 3 en 3 es igual a 56, y lo escribo en este lado. Y por último, al realizar esta operación, 21 por 56 es igual a 1176. Y esto que tenemos aquí, amigos, es la respuesta a este ejercicio. Ese valor, pues es realmente... ¿Va a pasar el link del video, Sí, profe? se los voy a poner Con ahí. más detalle. Se los voy a poner ahí en material de apoyo, ahí dentro del Classroom. Y también pone el minuto, bueno, el tema en el que tengamos que poner más atención, por favor. Sí, pues realmente, pues aquí todo es bastante importante, pero sí, vamos a tratar de pues ver las diferentes formas en que utilizamos las fórmulas de la probabilidad, que son que es las combinaciones y las permutaciones, prácticamente. Vamos a continuar viendo el video, todavía nos queda tiempo. Bien, amigos, y vamos por el siguiente ejercicio que dice: en la escuela secundaria hay un grupo de alumnos que practica deporte como el karate y el taekwondo. Existen 5 alumnos destacados en el karate y 8 alumnos con buen desempeño en el taekwondo. Debido a un torneo que organizará el gobierno estatal, se debe de formar un equipo con solo 2 alumnos para el karate y 4 para el taekwondo. Y nos piden determinar de cuántas maneras se puede formar el equipo, si un alumno en particular de taekwondo debe estar en el equipo. Bien, pues primero vamos a ir escribiendo la información que nos están proporcionando. Aquí nos dicen que tenemos 5 alumnos que son destacados en el karate. Y lo voy a escribir de la siguiente manera: 5 alumnos son destacados en el karate. Y por otro lado tenemos 8 alumnos con buen desempeño en el taekwondo. Y esto lo escribo de la siguiente manera: el 8 que me representa el número de alumnos y destacados en el taekwondo. Y este lo represento con T mayúscula. Ahora, aquí nos están indicando que se quiere formar un equipo con 2 alumnos para el karate y 4 para el taekwondo, es decir, un equipo de 6 personas. Y estas 6 personas las voy a representar con las siguientes 6 casillas. Entonces, estas 2 primeras van a ser para elegir a los 2 alumnos para el karate. Y estas 4 para los 4 alumnos para el taekwondo. Ahora debemos de notar algo que nos indican aquí en el problema. Nos dicen que un alumno en particular de taekwondo debe de estar en el equipo. Es decir, este alumno ya está fijo, no lo podemos mover. ¿Y esto qué es lo que significa, amigos? Pues como esa persona debe de quedar fija, eso significa que esta ya va a formar parte del equipo de las 6 personas. Y por lo tanto, solamente me hace falta elegir a 5 más. Entonces, como la persona que ya debe de quedar en el equipo es un alumno del taekwondo, entonces aquí en realidad ya nada más necesito elegir 3 más de taekwondo. Entonces debo de elegir 2 alumnos para karate o del karate y 3 de taekwondo. Y pues la forma de elegir a estas personas pues se va a hacer mediante una combinación. Pues aquí se observa, al igual que en el ejercicio anterior, no importa el orden en que aparezcan elegidas las personas. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula de combinaciones. Y por lo tanto, primero para elegir los 2 alumnos de karate, pues yo tengo 5 opciones o 5 de dónde elegir. Y esto lo escribo de la siguiente manera: las combinaciones de 5 alumnos tomados de 2 en 2. Ahora, para los alumnos de taekwondo, yo quiero elegir a 3 personas de las que tengo acá, ya que estos son los alumnos de taekwondo. Pero si recuerdan, sabemos que uno en particular ya debe de estar en el equipo. Por lo tanto, ahora las opciones que tengo para elegir no son 8, sino en realidad son 7. Entonces, estas combinaciones que tengo acá las debo de multiplicar por las combinaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3. Ahora, como ya les había comentado, cada una de estas son combinaciones. Por lo tanto, para realizar esta operación, pues voy a utilizar la fórmula de combinaciones. Y esta fórmula nos dice: las combinaciones de n elementos tomados de R en R es igual a n factorial
entre la división de esta multiplicación factorial, que es igual a 2 por 1. Y este 3 factorial lo vuelvo a escribir. Y esto lo dejé expresado así por lo siguiente. Pues en el numerador y en el denominador vamos a tener el factor común, que es 3 factorial. Y este se puede simplificar. Y con esto nos queda en el numerador 5 por 4, que es igual a 20. Y en el denominador 2 por 1, que es igual a 2. Y 20 entre 2 es igual a 10. Por lo tanto, las combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 10. Y lo escribo en este lado. Y esto va a multiplicar a estas combinaciones. Y de nueva cuenta, estas las calculo utilizando esta fórmula. Y tenemos un 4 factorial, que es el número más grande que aparece aquí. Y tenemos que esto va a ser igual, en la parte de arriba o en el numerador, 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y en el denominador solamente desarrollo 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Y este 4 factorial lo dejo igual. Y aquí si observamos, el 4 factorial se cancela o se simplifica. Ahora, amigos, si observan en el numerador, esta multiplicación, que es 3 por 2 por 1, es igual a 6. Y como en el numerador tenemos un factor que también es 6, pues este se va a simplificar. Y solamente nos queda 7 por 5, que es mutaciones. Esta es la clave para esto. Lo escribo en este lado. Y por último, al realizar esta operación, 10 por 35 es igual a 350. Y por lo tanto, este resultado que hemos obtenido es la respuesta a este ejercicio. El número de combinaciones que se pueden hacer con... Bien, amigos, y pues ya vamos con el penúltimo ejercicio de este video. Sí, ese es el número de combinaciones posibles de todos los elementos para poder elegir el equipo. Son las combinaciones posibles. Ya este dice que creo que es el último. Bien. Y este dice, calcular las permutaciones que pueden formarse usando todas las letras de la palabra papaya. Bien, amigos, pues en este ejercicio la parte importante es lo que nos indican aquí de calcular las permutaciones. Esta es la clave para este ejercicio. Ahora, recordemos qué es una permutación. Pues una permutación la vamos a entender como un reordenamiento de cosas. En este caso, las cosas que tenemos son letras de esta palabra. Entonces, las permutaciones van a ser todas las posiciones en que vamos a intercambiar todas estas letras para generar nuevas palabras diferentes. Bueno, amigos, y para resolver este problema, primero les voy a poner un ejemplo más en particular, más pequeño, que contiene menos letras, para comprender cómo vamos a atacar a este problema. Ya que aquí, si observan, aparecen letras repetidas. Por ejemplo, aquí me aparece 2 veces la letra P y 3 veces la letra A. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer o cómo voy a calcular todas las permutaciones que voy a tener para esta palabra? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para comprender esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente palabra. Supongo que les va a tener que separarla. Dice así, oso. Aquí se observan en esta palabra, tenemos 2 letras que se repiten, que es la letra O. Y por el momento, para diferenciar esta letra de esta otra, los voy a etiquetar con el subíndice 1 y 2 respectivamente. Y vamos a ver todas las permutaciones posibles que yo puedo realizar con estas 3 letras. Entonces, voy a tener palabras que comiencen con O subíndice 1 y son las siguientes. Ahora, también puedo tener palabras que comiencen con S y las escribo. Y las otras palabras que puedo formar son las que comienzan con la letra O subíndice 2. Bueno, amigos, y ya que tengo todas estas permutaciones de estas 3 letras, con 3 factorial. ¿Sí, no? Las combinaciones son 3 letras. En la de arriba, que es papaya, ya, son 6, entonces 6 factorial, 6, 30, 120, 370, 720 combinaciones, creo. ¿Se va a poder ver? No, A ver, vayan haciendo y a ver qué resultado
Debemos de observar lo siguiente. Esta palabra que tengo aquí y esta otra es exactamente la misma, independientemente de los subíndices que yo tenga acá. Entonces, como comenté, esta y esta son la misma palabra. Ahora, también se observan, esta palabra que tenemos aquí es exactamente esta que tenemos acá. Sí, no importa aquí los subíndices que yo haya colocado en la letra O, sigue siendo la misma palabra. Y por último, estas dos que tengo acá también son la misma palabra. Entonces aquí lo que está pasando es que estamos repitiendo algunas palabras. Por lo tanto, solamente tenemos tres palabras diferentes, pues las letras que aquí están, por ejemplo, esto que tenemos acá y esta otra, que son las O, son indistinguibles. En realidad no podemos distinguir una de otra. Entonces, si recordamos de lo que son las permutaciones, pues estas las podemos realizar de la siguiente manera. Como tenemos aquí tres letras, pues las voy a representar por tres casillas. Ahora, para yo elegir la primera letra de mi permutación, pues tengo tres posibilidades, que son estas que tengo acá. Entonces escribo este número. Ya que elegí una para elegir la segunda letra, pues ya nada más me quedan dos posibilidades. Y por último, pues ya solamente me queda una posibilidad. Ahora, todas las permutaciones posibles de estas tres letras son las multiplicaciones de estos tres números. Y esta multiplicación que tenemos aquí, 3 por 2 por 1, pues es lo mismo que 3 factorial. Y fíjense bien, si realizamos esta multiplicación tenemos 3 por 2 por 1, que es 6. Entonces, esto lo que nos está indicando es que tenemos 6 palabras diferentes. Pero de acuerdo a lo que yo aquí escribí, en realidad no tenemos 6, en realidad tenemos solamente 3 palabras diferentes. Pues cada una de estas 3 palabras que tengo diferentes se repite 2 veces. Entonces acá, ¿cómo voy a quitar esa repetición? Entonces, si observan, esto se debe justamente a que aparece esta letra 2 veces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que se van a estar permutando estas 2 letras y eso nos va a dar esta repetición. Por lo tanto, debemos de quitar esta repetición dividiendo entre la permutación de estas letras repetidas, que es 2 factorial. Es decir, como tengo Van a ser 144. Permutando, por eso es que La palabra papá ya tiene 2 factorial para quitar estas repeticiones que me aparecen. Y lo escribo acá. Y comprobemos que efectivamente me da aquí como resultado las 3 palabras diferentes que voy a obtener. Y realizamos aquí las operaciones. Entonces tenemos, vuelvo a escribir, 3 por 2 por 1, y en el denominador desarrollo este factorial. 2 factorial pues es igual a 2 por 1. Y aquí se observa, se simplifica el número 2 y el número 1, y solamente nos queda que esto va a ser igual a 3. O también pueden realizar la siguiente operación, 3 por 2 por 1, que es igual a 6, y en el denominador 2 por 1 es igual a 2, y 6 entre 2 es igual a 3. Por lo tanto, este número 3 corresponde a las palabras diferentes que yo puedo formar con estas que tengo acá, y efectivamente pues ya vimos que así pasa. Bien amigos, aquí yo puedo dar más ejemplos de letras que se repiten en una palabra, pero esto lo podemos generalizar en lo siguiente. Fíjense bien, cuando tengamos una palabra y tengamos letras que se repiten, vamos a permutar todas las letras y al final vamos a dividir entre cada permutación de las letras que se repiten. Por ejemplo, como ya aquí nada más tengo 2 letras que se repiten, pues aquí divido entre 2 factorial. Y si tengo, por ejemplo, 5 letras que se repiten, pues primero permuto todas y al final divido entre 5 factorial. Y ahora, ¿qué pasa si en una palabra no solamente se repite una letra, sino 2? Como es el caso que nos están pidiendo acá. Pues lo primero que necesito hacer es realizar la permutación de todas las letras que tengo. Y al final voy a dividir entre el factorial de cada una de las letras que se repiten. Por ejemplo, en nuestra palabra, si observan las letras que se repiten son la letra P y la letra A. Aquí como la P se repite 2 veces, pues allí voy a dividir entre 2 factorial. Y también como la letra A se repite 3 veces, pues voy a dividir también entre 3 factorial. Es decir, las permutaciones de todas estas letras las voy a dividir entre la multiplicación de 2 factorial por 3 factorial. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos para esta palabra que tenemos. Si observan, esta palabra consta de 6 letras. Entonces, como esta palabra consta de 6 letras, como ya mencioné, voy a formar palabras también de 6 letras. Y estas las voy a representar por las siguientes 6 casillas.
Bien, entonces como tengo 6 letras, para elegir la primera tengo pues 6 posibilidades y la escribo aquí. Ya que elegí una letra, pues ya nada más me quedan 5 posibilidades y lo voy escribiendo. Después me quedan 4, después 3, después 2 y por último 1. Y por lo tanto, todas las permutaciones posibles de esta palabra, pues es la multiplicación de estas posibilidades, que como tenemos que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pues esto lo podemos representar como 6 factorial. Ahora, como ya había comentado, como tenemos acá letras que se repiten, pues esto me va a generar palabras repetidas, entonces necesitamos quitar esas repeticiones. Y por lo tanto, esto lo vamos a dividir por las permutaciones de estas 2 letras y de estas 3 letras. Es decir, entre 2 factorial por 3 factorial. Pues como ya les había comentado, la letra P se repite 2 veces y la letra A 3 veces. Y pues ya que tenemos esto, simplemente realizamos las operaciones. Primero desarrollo el 6 factorial de la siguiente manera. Voy a tener que 6 factorial es 6 por 5 por 4 y por 3 factorial, ya que 3 factorial pues es 3 por 2 por 1. Y esto dividido entre 2 factorial, que es 2 por 1. Y multiplicado por 3 factorial, y este lo voy a dejar escrito de esta manera, ya que como tengo también este mismo factor en el numerador, pues se me va a simplificar. Ahora realizamos las multiplicaciones en el numerador y en el denominador. Y tenemos 6 por 5 son 30 y por 4 120. Y en el denominador 2 por 1 pues es igual a 2. Y 120 entre 2 es igual a 60. Bien amigos, y pues esto que tenemos aquí es la respuesta a este ejercicio. Y bueno amigos, aquí les quiero comentar algo adicional. Cuando tenemos una situación como esta, pues ya hay una fórmula que pueden aplicar directamente y se las voy a escribir. Que nos dice lo siguiente: para calcular permutaciones de n elementos, de los cuales R1 son de un tipo, R subíndice 2 son de otro tipo, y así sucesivamente hasta R sub k son de otro tipo, en donde R1 más R2 hasta RK es igual a n, es decir, el número total de elementos. Tenemos que las permutaciones de estos elementos va a ser igual al número total de elementos, que es n, pero n factorial, entre la multiplicación de los tipos R1 factorial, R2 factorial y así sucesivamente hasta RK factorial, todos estos multiplicándose entre sí. Y por lo tanto, al aplicar directamente esta fórmula en nuestro ejercicio, tenemos que n va a ser igual a 6. Pues los elementos de esta palabra son 6 letras. Y aquí en esta palabra pues tengo 3 letras diferentes: la letra P, la letra A y la letra Y o Y. Entonces voy a identificar, por ejemplo, a R1 con la letra P. Como esta se repite 2 veces, pues R1 va a ser igual a 2. Ahora, como tenemos la letra A, esta se repite 3 veces y esto lo voy a llamar R2. Y por último tengo la otra letra que es Y o Y, y a esta le llamo R3, y esta nada más se repite una sola vez. Por lo tanto voy a tener que R3 va a ser igual a 1. Entonces, al sustituir todos estos datos en esta fórmula, tenemos que esto va a ser igual a n factorial, es decir, 6 factorial, entre R1 factorial, que es 2 factorial, multiplicado por R2 factorial, que en nuestro caso es 3 factorial, y por R3 factorial, que es 1 factorial. Y como aquí, amigos, 1 factorial es igual a 1, por lo tanto tenemos 6 factorial entre 2 factorial por 3 factorial, que es exactamente esta misma operación. Y esto es igual a 60. Bien, amigos, entonces cuando tengamos una situación como esta, la podemos resolver de esta manera o directamente aplicando esta fórmula. Vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a compartir el link ahorita ahí en el material de apoyo de la clase de probabilidad estadística.
¿De Eh, esto va a tratar el examen o qué? ¿Perdón? ¿Va a venir esto en el examen? Pues si ustedes ponen ejercicios en el cuestionario, puede venir el examen. Precisamente eso es lo que les quería explicar. Vamos a hacer un cuestionario, donde cada quien va a poner una pregunta, ¿sí? Puede ser un ejercicio, puede ser una pregunta de teoría, y pues sobre eso va a venir, de ahí los voy a tomar para el examen. Entonces, les voy a poner 3 series de videos de este mismo personaje, donde hace varios, pues ahora sí son como 30 problemas, algo así, más o menos, de diferentes tipos de combinaciones, permutaciones, ya de estadística, etcétera. Igualmente, quiero pues ahondar en la parte de la estadística ya en la última clase, que es el próximo sábado. Pero, como les decía, pues se va a hacer el cuestionario. El cuestionario, cada uno de ustedes va a poner una pregunta, va a ser un documento colaborativo, por lo tanto, va a revisar lo que pusieron los demás para no repetir la pregunta. Por esto, esta tarea quiero que se cierre el próximo jueves, ¿sí? Para que pues tengan tiempo de dar un repaso a todas las preguntas que quedaron ahí en el cuestionario para el examen del próximo sábado. Entonces, esta sería prácticamente la última tarea, y adicional a esto, pues lo que viene siendo la conclusión total de la materia como trabajo final, ¿sí? Entonces, eso serían pues las actividades que quedan pendientes. No sé si hay alguna duda o algo sobre esto. Ya lo hemos estado manejando en módulos anteriores, este tipo de formato. De hecho, creo que ya por ahí, no sé si ya lo subí o lo tengo todavía pendiente por subir. Pero se lo voy a poner ahí. Lo van a entregar como tarea. Hay que entregarlo como tarea para que pues se les pueda asignar calificación ahí. Y aparte, pues hacer la pregunta para que de ahí estudien para su. Maestro, buenas tardes, soy Luis Enrique. Entonces, para concretar, el jueves se cierra el cuestionario, nosotros integrando alguna pregunta ahí de apoyo para el examen que nos pondría el día sábado. ¿Es correcto? El sábado les voy a dar pues, otro tema ahí de clase, y terminando las sesiones se va a abrir el examen, ¿sí? Para también, pues, avanzarle un poquito sobre los temas que se ven en clase. A final de cuentas, como ya les había dicho, su trabajo final es una conclusión de cada uno de los temas de la materia, los veamos en clase o no los veamos en clase. Y en caso dado que no se vea nada en clase, pues tendrían que hacerse labor de investigación de qué se trataba el tema para poner su conclusión. Ok, pero entonces este siguiente sábado cerraríamos la unidad, digamos. Sí, el módulo se cierra el día 1. Va a haber clases el día 1 de mayo para que no vayan, si no es que es festivo, pues aquí la escuela no toma festivos. Entonces, y tampoco los paga triples, no vayan a creer que los vaya a pagar. Pues A ver. mal hecho, me voy a quejar con la FEPAD entonces. Así Gracias, es. profe. Pero bueno, entonces, ya se me acaba esta clase, les mando el link de la siguiente ahorita, ¿vale? Sí, gracias, profe.